Un método de la razonabilidad, ¿ya? Y le subí varios ejercicios hechos para primero ver, ¿cierto?, cómo se determina, y luego, miren, por favor échenle una mirada, fíjense por favor, en este ejercicio, fíjense por favor, están los antecedentes de la empresa acá, el balance de 8 columnas, pero que le muestran. Fíjense por favor las 4 columnas de inventario y de resultados. Le muestran el inventario, fíjense por favor, en lo que vamos a ir viendo de a poco, el tarjetero de inventario, las inversiones que tiene la empresa y la corrección monetaria que se ha hecho, la renta líquida hecha, fíjense por favor, con el beneficio del artículo 14 en esta E, ¿ya? Y nos vamos a quedar en el método del activo, en el cálculo del capital tributario, ¿ya? En ese. Y aquí, la facilidad de ellos. Quien quiere verlo, esto lo muestra el servicio puerto interno, ya yo les coloqué aquí cómo lo muestra el índice, el servicio puerto interno, pero nosotros vamos a hacer ese que está ahí. ¿Ya? Recuerden, la semana pasada comentábamos que existen 5 métodos de capital propio tributario, son muchos. Y el primero que te nombra es el método del activo que sale en el artículo número 2, numeral número 10, que te dice ahí que empieza con el total del activo, menos los valores INTO, menos el pasivo exigible, te da el capital propio tributario. Por cuanto, damas y caballeros, fíjense acá por favor, total activo, ¿a dónde lo saco? Del balance. Váyanse al balance por favor, al balance general. Y acá arriba dice total activo. Por cuánto lo voy a colocar ahí con color amarillo, ¿ya? Con color amarillo. Por cuánto, si yo quiero hacer el método del activo, ¿con qué empiezo primero? Con el total de activos. Y ese monto, ¿cierto?, de los 84 millones, lo llevo acá y lo reconozco como la partida del cálculo del capital propio tributario a través del método del activo, ¿ya? Luego, que dice la fórmula, valores INTO, que son valores intangibles, nominales, transitorios y de orden. Por cuanto, si yo voy al balance y le hago a los activos, ojo, solamente los activos, el único que yo tengo que es un valor transitorio serían los dividendos provisorios por 8 millones de pesos. Por cuanto la norma me dice, señor, disminuya el valor INTO que tiene en el total activo porque no corresponde. Ya, voy a detenerme acá por favor. ¿Qué intangible podría ser un valor INTO? Voy a dar varios ejemplos. Un derecho de llave, ¿ya? Podría ser también un RP, ¿ya? También podría ser un RP. ¿Qué es lo que podría ser también? Podría ser un derecho de marca. ¿Un RP? RP es un sistema, un ejemplo como el Soflan, como SAP, que te lleva la parte integrada de las ventas, de las compras, remuneraciones, contabilidad, todo te lo lleva. A eso se le llama un RP. Pero ¿qué características tiene que tener este intangible? La norma dice que no debe haber un desembolso económico, pero sí un reconocimiento en la contabilidad. ¿Cómo eso, profesor?
¿Yo puedo reconocer un intangible que no haya sido reembolsado dinero? Sí, se puede. La IFRS dice que sí. ¿Sí? De nuevo, para que sea un valorito, el intangible tiene que cumplir una característica: que no haya habido un desembolso económico real. ¿Ya? Es decir, que la empresa no sacó 8 millones de pesos, ¿entiendes? Sino que lo reconoció bajo IFRS, pero que no hubo un desembolso real de dinero. ¿Me siguen, por favor? Eso es lo que dice, para que sea un intangible por valorito que nosotros nos podamos, ¿cierto?, deducir del total de activos. Transitorio son los más conocidos, por favor, y tomen atención. Los retiros es una cuenta transitoria. Los dividendos provisorios, cuenta transitoria. Acciones por emitir, también una cuenta transitoria. Cuentas obligadas, también una cuenta transitoria. Pérdida, ¿cierto? También las pérdidas de arrastre o pérdida acumulada también son una cuenta transitoria. ¿Clientes? ¿Ah? ¿Cliente igual? ¿Clientes? ¿Cómo? ¿Clientes? No. ¿Esa estimación logró el cobrar? No. ¿No? Cliente pasa a ser directamente, entre comillas, un activo. Lo que pasa es que te podría afectar la EDI, que es la estimación de deuda incobrable, como un ajuste tributario. Ese sí podría ser. Ese es transitorio. Podría ser transitorio. Pero nos vamos a ver que son ajustes tributarios. Cuentas de orden o nominales van juntas. Una boleta de garantía. Una responsabilidad. Por cuanto las cuentas de orden, ¿cierto?, o nominales son muy pocas y son muy antiguas. Vuelvo a reiterar, puede ser una boleta de garantía, puede ser una cuenta de responsabilidad, ¿cierto?, que son las más comunes. Entonces son muy pocas esas cuentas antiguas de orden o nominal. Pero acá, en este ejercicio que estamos viendo, solamente que lo que tenemos, los dividendos provisorios. ¿Ya? Los dividendos provisorios. ¿Cuál es la boleta de garantía? ¿Un valerito? ¿Boleta de garantía? Ya, y aquí voy a detenerte, por favor, Tata, siga leyendo, que lo que más cuesta. Yo diría que aquí es lo que más cuesta al alumno visualizar por qué se tienen que hacer ajustes si en la ley no te dice. De nuevo, ¿qué te dice la ley? La ley dice que lo que es el capital propio tributario, te dice, es el total de activo menos los valores INTO menos el pasivo exigible. Pero en algún lado te habla de ajustes tributarios. No. Pero si tú vas al formato que te entrega el Servicio de Impuesto Interno, te exige que tú tienes que hacer, entre comillas, una comparación entre lo financiero y lo tributario. Sí. Y aquí te colocamos 3 ejemplos. El inventario financiero, la inversión financiera y el cliente financiero, el inventario tributario, el de la inversión de empresas relacionadas tributarias y el cliente tributario. Y más de alguien puede decir, profe, ¿y qué se diferencia de lo uno de lo otro? ¿Cómo yo sé? Lo financiero es fácil. ¿De dónde lo saco? El balance. Del balance, veamos. Fíjense en el balance. Vamos al balance. Veamos el inventario. En la sumatoria de esos dos, porque hay un inventario de las casas Barbie y un inventario de casa Imán. Esta es una empresa que se dedica a los juguetes. ¿Me siguen, por favor? Por cuanto, si yo sumo esas dos mercaderías, esos dos inventarios, ¿qué es lo que me da? Esa cifra que está ahí. ¿Me siguen, por favor?
La inversión de empresas relacionadas, por ejemplo. Ahí está la inversión de empresas relacionadas. Y ahí está el valor. Cliente financiero. Atención. Ahí está. ¿Me sigue, por favor? Y fíjense. Y ahí está los valores. Entonces, ¿los aportes financieros son fáciles de visualizar? Sí. Y ahora viene la parte tributaria. La parte tributaria del inventario está acá. Voy a agrandarla, ustedes lo tienen. Por favor, ustedes lo pueden visualizar en su PC. Voy a subir un poco para saber qué mercadería es. En las casas bárbaras, ¿ya? ¿Por cuánto? ¿Qué es lo que es esto? Ustedes lo vieron en conta 1 y en conta 2, que se llama tarjetero de existencia. ¿Por cuánto de este tarjetero de existencia tú puedes extraer para aplicar el costo de reposición, ¿cierto? De la ley del artículo 41, número 3, que sale en la ley de renta, donde se eligió el valor más alto del primer semestre con la variación del 1,4% del periodo y se escogió, ¿cierto?, el valor más alto que correspondería a este de acá. ¿Me sigue, por favor? A la adquisición. Oiga, profe, ¿a dónde sale eso? Ya, vamos, por favor. Estamos viendo, evaluando año 2021, ¿cierto? Y yo quiero que ustedes vayan aprendiendo que todo esto se saca del servicio coste interno, no es invento del profe. Vamos al servicio coste interno. Le voy a dar los valores de renta, acá abajito, datos y valores de renta. Me voy a datos informativos de operación renta. Ahí, la primera. Y de empresas. Ya, atención por favor. Fíjense que yo no puedo cambiar acá, fíjense, lo ideal sería cambiar el año. Me sale, miren, me sale automático el año 2024, ¿se dan cuenta o no? Y si yo voy acá, voy a aplicar la primera corrección monetaria anual. Y aquí me sale el costo de reposición, cómo yo debo aplicar a cada año. Como es de año 2024, año 2023, me sale acá. Voy a ir al año que corresponde, porque no me lo permite, si se dieron cuenta, no me lo permite hacer acá. ¿Te das cuenta? Mira, o hago de nuevo. ¿Te das cuenta que no me permite variar el año? Pero yo sí puedo ir al año 2020 y fíjense cuánto te da aquí la corrección semestral, 1,4. Y si yo voy, acá me dice que yo estoy aplicando un 1,4. Si quiero, yo voy a colocar acá datos informativos AT 2021. ¿Ya? Datos informativos y lo voy a colocar en servicio continental. Ahí me dio el año, ¿se dieron cuenta? Miren, fíjense por favor, ahí me dio el año y puedo variar el año. Miren, fíjense, hasta el año 2024, lo puedo variar, pero el 2001. Datos para empresa, corrección monetaria anual.
Y aquí me dicen, fíjense por favor, me dicen, para la adquisición que haya sido en el primer semestre del año 2020, el costo de reposición será el valor más alto de dicho semestre y se reajustará con 1.4. ¿Me siguen por favor? 1.4. ¿Por cuánto? Acá yo tengo 300 unidades. Esas 300 unidades financieramente están a ese valor contable en el tarjetero, pero yo estoy sacando el costo más alto, ¿cierto? Y aplicando la corrección monetaria, por cuanto esto de acá corresponde al costo de reposición. Luego abajo, damas y caballeros, sale la escasa imán. Y acá, como es del segundo semestre, me dice que debo elegir el valor más alto. Acá está la entrada, por cuanto el valor más alto que yo tengo, acá están los precios unitarios, sería de 35.000 pesos. ¿Me siguen por favor? Ese es el valor más alto de la unidad. Y por eso acá está, ¿cierto? Y se aplica a lo que yo tengo, ¿cierto? Como existencia, se multiplica, ¿cierto? Y me sale una diferencia. Fíjense por favor, entre los 10.300.000 que yo tengo y los 10.500.000, ¿cuánto me dio de corrección monetaria? 200.000. Y arriba, ¿cuánto me dio de corrección monetaria? Fíjense, este es el valor corregido, más el ajuste, tengo esto, me da la diferencia que es esta la corrección monetaria. ¿Para qué llegar a todo esto? Para el valor tributario de las mercaderías. Por cuanto si ustedes suman la corrección monetaria de la existencia más el valor financiero, me va a dar el valor tributario del inventario, que está acá. Ahí. Damas y caballeros, reitero por favor, si ustedes tienen una pésima base de corrección monetaria, les va a costar mucho esto. ¿Ya? Pero recuerden por favor, yo no voy a tomar prueba de esto. Yo lo que voy a tomar prueba va a ser de la razonabilidad del capital tributario. Porque estos alumnos yo sé que vienen con bache anterior y les cuesta mucho, entre comillas, cómo determinar la corrección monetaria de la existencia, pero que vamos a ensayarlo, les diré más ejercicios, ¿ya? Para que ustedes sepan. La inversión también, ahí está la inversión, fíjense por favor, se las coloqué aparte, fíjense por favor, acá está la inversión. A la inversión, ¿qué se le aplica? La corrección monetaria. ¿Y de qué fecha? De mayo. Entonces, de mayo a diciembre se le aplicó un 1,3 y si tú sumas ese valor con ese valor, fíjense por favor, te da el valor tributario de la inversión. Ojo, acuérdense que la inversión salió acá. Fíjense, hubo un monto de los dividendos y eso también me afecta, ¿ya? Por cuanto el costo de adquisición real, ¿cierto? Que yo tuve fue de 16 millones, ¿cierto? Que está acá, y a eso yo le aplico corrección monetaria. Ojo, por favor. Lo que la empresa asociada me muestre con el IRS, el BPP, ¿cierto? La combinación de negocios es otra cosa. Por eso los 16 millones con los 208 me hace los 16.208.000 que sería el valor tributario. Ya, tienen que tener mucho cuidado en eso, damas y caballeros, si es que no saben IFRS. Recuerden que ustedes están estudiando Conta 4 y ahora están ustedes estudiando NIC 27, NIC 28 y NIC número 3, que es combinación de negocios. Por eso, cuidado con las inversiones. ¿Ya? Si se dan cuenta, las inversiones es
es cabezón el tema de Infomex. Y cliente tributario, voy a explicar esto del cliente tributario. ¿Cuándo se toma cliente? Porque cliente normalmente no se toma. Se toma cuando el cliente viene por UF, viene por moneda extranjera o se da en otra unidad, ¿cierto?, de medida, por cuanto en este caso coincidía que el cliente tributario, dentro de los antecedentes, venía con, ¿cierto?, un tema de incobrabilidad y por eso había que tomarlo desde ese punto de vista. Pero no hay los antecedentes. Ahí está el capital depurado y atención, en el balance se despejan los pasivos exigibles. Y por favor, tómenlo bien. Proveedores, lejos es un pasivo exigible porque es una obligación que tú conoces de la factura que tú tienes contabilizado en el balance por cuanto es un pasivo exigible. Obligaciones con banco también es una obligación real. ¿Por qué? Porque yo conozco el banco, sé cuánto le debo, sé cuántas cuotas voy a pagar, ¿cierto? Sé el interés que le tengo que pagar al banco, por cuanto también es un pasivo exigible. Instituciones previsionales por pagar, también un pasivo exigible, porque sé que le tengo que pagar a la AFP, sé que le tengo que pagar a la ISAPRE, sé que le tengo que pagar a la caja de compensaciones, sé que también le tengo que pagar a las ISAPRE y sé también que le tengo que pagar a la mutual. ¿Me sigue, por favor? Sabes la fecha, sabes el monto y cuánto tú determinaste por regulaciones, por cuánto también es un pasivo exigible. En otras palabras, damas y caballeros, lo que estoy tratando de transmitir, que un pasivo exigible es una deuda real. ¿Me siguen, por favor? Es una deuda real. Impuestos por pagar, también. Sé que al fisco le tengo que pagar impuestos, llámese por IVA, llámese por retenciones, llámese por impuesto único, y que yo le debo esa cantidad al fisco. Pero atención en estos dos. Tengo la prohibición de indemnizaciones de años de servicio y la prohibición de impuesto a la renta. ¿Es un pasivo exigible? No. ¿Por qué? Porque fue hecho bajo la NIC número 87 y solamente es una estimación, una certeza que tal vez se vaya a pagar cierto finiquito y se vaya a pagar un determinado impuesto por renta, cierto, el próximo año de ese valor, pero fue hecho a través de una estimación por cuanto no es un pasivo exigible. ¿Y qué pasa con el capital progresor? Tampoco lo es. ¿Por qué? Porque es una cuenta de patrimonio. No es un pasivo exigible. Por cuanto una cuenta de patrimonio está clasificada contablemente en la deuda que la empresa tiene con los dueños. Ya, ese es el concepto. Y si se dan cuenta, este concepto ustedes lo aprendieron en contabilidad 1. Esto se aprende en contabilidad 1. ¿Ya? El discriminar, los pasivos y todo lo demás. Dicho eso, por cuanto solamente teníamos proveedores, obligaciones, instituciones, impuestos por pagar, esos 4 que eran ciertos pasivos reales y que están ahí. Fíjense por favor, proveedores, ya. Y ahí se determina el capital propio tributario, ¿ya? El capital propio tributario. Si ustedes me preguntan, si ustedes hicieran una prueba por el método del activo, yo creo que tendrían 3 complicancias. La primera complicancia es cómo se aplica la corrección monetaria del inventario. Yo encuentro que ahí sería el talón de Aquiles. El primero. Segundo talón de Aquiles, el visualizar cuáles son las cuentas INTO, ¿ya? Que normalmente, porque como viene en una base débil en conta, obviamente repercute en la parte tributaria. Y tercer punto de Aquiles que se podría tener es reconocer
el ajuste tributario y el ajuste financiero. ¿Me siguen, por favor? Por cuanto ahí yo encuentro que está el talón de Aquiles por el método del hastío, pero yo no lo voy a hacer en una prueba. Vamos a irnos ahora al método que sí va a salir en la prueba, que es el método de la razonabilidad, que es mucho más fácil. Todos vayan al método de razonabilidad, por favor. Damas y caballeros, en este caso, ¿cierto? La empresa partía con un capital de 20 millones y están en los antecedentes. ¿Voy a ir a los antecedentes, por favor? Y tomen atención, por favor, en esto. Voy a hacer una pequeña pregunta nueva. ¿Cuándo inició actividad esta empresa? Sí. 1 de diciembre de 2019. Primero no nació en el 2020, nació en el año ¿Tiene régimen antiguo? C. Pero alcanzó a tener solamente un mes, por cuanto en ese mes no se le hace corrección monetaria. ¿Se acuerdan que lo hemos visto en todas las clases, que en diciembre neutro es cero? ¿Por cuánto estos 20 millones pasan inmaculados para el año 2020, que estamos viendo? Entonces el 2020 sería nuestro CPI o nuestro capital propio tributario. ¿Ya? Por favor, y si se le actualiza, vamos a la razonabilidad. Fíjense, por favor, y vayan a la RLI, por favor. La RLI te ayuda mucho para la razonabilidad. Miren, váyanse a la RLI. Y acá los antecedentes, ¿cierto?, aplican la corrección monetaria ya hecha, por cuanto te lo dan actualizado. Por cuanto en la RLI, fíjense por favor, reconocen los 520.000 de capital de corrección monetaria del CPI. Y fíjense, por cuanto yo en la razonabilidad reconozco la corrección monetaria que sale en la renta líquida imponible, ¿ya? En la renta líquida imponible. Si yo quisiera auditar esto, obviamente tengo que ir comprobando los valores. No lo vamos a hacer porque lo que nosotros estamos viendo es cómo se construye el capital propio tributario y no vamos a entrar a auditar todas las partidas, si no perderíamos demasiado tiempo. ¿Me siguen, por favor? ¿Por cuánto vamos a tomar que vienen de forma correcta las partidas, ¿cierto?, de lo que nos están dando para construir la razonabilidad del capital propio tributario? Entonces, enseñanza. ¿Con qué parto? Con el capital propio tributario del año anterior. ¿Me siguen, por favor? Y siempre te lo tienen que dar. ¿Y qué tú le tienes que aplicar a ese CPI? Corrección monetaria del periodo. ¿Ya? Corrección monetaria del periodo. Y atención, ¿y qué pasa, damas y caballeros, si es una empresa nueva? Supongamos, voy a hacer un supuesto nomás, que esta empresa haya nacido en mayo del año 2020.
¿Irá los 20 millones en la primera línea? Sí. No. Va acá. El aumento de capital del ejercicio actualizado. Eso se hace con la versión monetaria de mayo. De mayo a diciembre. Cambia. No sé si me doy a entender. Si ya tiene existencia la empresa, el capital propio tributario se empieza con la primera línea y después se agrega la corrección monetaria. Pero si la empresa es nueva, es lo que le va a pasar a ustedes en el próximo año cuando hagan su proyecto de portafolio de títulos. No van a ser una empresa antigua, van a ser una empresa nueva. Y ahí ustedes van a tener que decir cuándo nace. Nace en febrero, nace en marzo, nace en abril, en mayo. ¿Me siguen, por favor? ¿Por cuánto el capital que ustedes pongan para la empresa y la corrección monetaria iría con un aumento de capital del ejercicio actualizado? ¿Ya? Actualizado. Ahí se pondrían los 20 millones y abajo los... La corrección monetaria. No entendí. Profe, De nuevo, ¿cómo no si, es lo mismo. si nace en enero va a... De nuevo, no es lo mismo una empresa nueva que una empresa que ya tenga existencia. Si es nueva, da lo mismo. Si en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, da lo mismo. Tú lo tienes que colocar en esta línea más la corrección monetaria. Por ejemplo, si han sido 20 millones 100 mil con aumento de reajuste, aquí colocan los 20 millones 100 mil. Da lo mismo en qué mes nace. Da lo mismo. Si es de año Si es anterior. nueva. Si es nueva. Por eso yo dije, y hice hincapié en esto, por favor, no es lo mismo una empresa nueva que una empresa que ya traiga capital del año anterior. En este caso coincidió que tuvo en el año 2019, nació en diciembre, y como en diciembre no hay capital propio tributario, esos 20 millones se transfieren como capital inicial para el nuevo año. ¿Me siguen, por favor? Porque era nueva. Pero si ha sido existencia, y ha tenido existencia, lo más probable es que el capital haya sido un poquito mayor. ¿Ya? Por lo bonito. Luego, damas y caballeros, renta libre disponible positiva. ¿Cómo positiva, profesor? Es lo que salió en la prueba. ¿Se acuerdan que le salió pérdida tributaria? Si le diera pérdida tributaria, no va acá, va acá abajo. En este caso, la RLI, fíjense por favor, la RLI es positiva. Ahí está la RLI, fíjense por favor, vamos a destacarla, inicio, ahí. Recuerden, ya vimos renta líquida, vimos cómo se determina el impuesto, y ahí nosotros tenemos la renta líquida, definitiva, después del beneficio del artículo 30E, ¿cierto? Que es el beneficio tributario. Por cuanto esta renta líquida imponible se traspasa a la razonabilidad. Fíjense por favor que está acá, que está ahí. Se traspasa. Luego representan acá los retiros y dividendos percibidos del ejercicio. ¿Y de dónde los sacó, profesor? De la renta líquida. Fíjense por favor, renta líquida. Que está ahí. No. La renta líquida. Ya sé que lo que pasó. Por favor, vamos a las inversiones. Tomen atención en esto, por favor. Tomen atención en esto, por favor. Yo quiero
tomen atención en esto, porque eso es lo que están pasando ustedes de materia en Conta 4. En Conta 4, ustedes van a pasar el famoso valor patrimonial. En esto te habla que recibió un dividendo percibido de 3 millones, pero que reconoció una utilidad de 8 millones. ¿Me siguen, por favor? Por cuanto hay una parte que fue percibida y otra parte está devengada. En la renta líquida voy a reconocer yo los 8 millones. ¿Me siguen, por favor? Pero para el tema de la razonabilidad solamente me acepta el dividendo percibido, solamente el percibido. ¿Me siguen, por favor? Y para el R3, que es el registro empresarial, yo no puedo reconocer los 8 millones. ¿Cuáles puedo reconocer solamente? Los 3 millones con el crédito. ¿Me siguen, por favor? Esto es sumamente importante para los que están estudiando en Conta 4. Una cosa es reconocer la utilidad que tú tuviste del valor patrimonial y otra cosa es lo que tú realmente percibiste materialmente en tu bolsillo. En este caso, ¿cuántos millones recibió la empresa? 3 millones. ¿Por cuánto? Voy a recalcarlo acá, por favor. Aquí. Lo voy a destacar. ¿Me siguen, por favor? Que solamente se reconoce no lo devengado, sino que lo percibido no se puede confundir. ¿Cuánto tiene derecho por la inversión? 8 millones. ¿Cuánto percibió realmente? 3. ¿Cuánto le debe todavía? 5. Que se le llama por devengar. ¿Ya? Por cuanto solamente reconocemos los dividendos percibidos. Vamos a lo que se repartió, a lo que se distribuyó. ¿Se acuerdan que se distribuyó? Vamos al balance. ¿Cuántos millones se distribuyó el dividendo? Porque este es una sociedad anónima. 8 millones. A estos 8 millones, ¿qué se le practicó? Corrección monetaria, que está acá, damas y caballeros, lo voy a destacar. Debería ser este, porque se toma como una disminución de capital de retiro, ¿cierto? Y por eso se reconoce 8.096.000, que serían los 8 millones que se distribuyeron para los accionistas, más la corrección monetaria. ¿Ya? Más la corrección monetaria. Partida del artículo 21 y artículo 21 que nos grava cierto impuesto. Acá. Veamos qué es lo que teníamos en la ley. A mí me gusta ver esta parte de acá abajo. Ojo. Ahí. Gasto rechazado en el artículo 21, inciso 2, 459, pero vamos a ir a comprobar. Voy a sacarle la marca a este, ¿cierto? Que ya lo vimos. Y voy a destacar el artículo 21, inciso 2. El otro es no identificable y el otro es gasto sin respaldo. ¿Por cuánto? ¿Cuántos gastos rechazados del artículo 21, inciso hay? Uno solo, que son los 459. Es lo que yo veo hasta ese momento, no veo absolutamente nada más. Porque esta es una provisión de impuesto a la renta, no es estado de impuesto, por cuanto no puede ir, ¿cierto? Y es lo único que tenemos. Y fíjense, hay otra partida, fíjense por favor, hay otra partida, veamos.
aquí hay algo extraño. Damas y caballeros, dejen ver los antecedentes porque nos falta una parte. Nos falta el planteamiento. A ver, dejen ver acá. Dejen echarle a mirar esto. Los dividendos fueron distribuidos, inspección los recibidos, para que no se identifican los efectos de costo. A ver. Ya. Atención, por favor, en esto. Esto es nuevo para usted y yo sé que tal vez no lo han visto. Por favor, tomen atención en esto, por favor. Váyanse al balance general y a la parte de antecedentes abajo. Fíjense, por favor. Dice así: se inspeccionaron los documentos recibidos y se detectó que uno de ellos no se puede identificar su centro de costo por 700.000 en el mes de diciembre. Y dice la palabra CD. Ya, atención por favor en esto. Voy a hacer una pizarra. ¿Dónde quedó el lápiz? Déjenme ver, muchachos. Aquí. Atención, por favor. Tomen atención en esto, por favor. Fíjense. Estos 700.000 pesos debería aplicarse el artículo 21, inciso primero. ¿Me siguen, por favor? Pero aquí viene la problemática tributaria. Fíjense. En las últimas palabras que están al final, dice se debe. Al decirte se debe, no se le aplica el artículo del 40% porque para que se le aplique el castigo del artículo 40, que es lo que debe tener como hecho cumulativo, debe estar pagado en el periodo. ¿Me sigue, por favor? Por cuanto este pasa a ser un tratamiento transitorio del inciso 2. Por cuanto transitorio por el momento. ¿Por qué? Porque como no se ha pagado, fíjense, aquí dice, por favor, tómenlo ahí, dice, partida del inciso primero no afecta al impuesto de la tasa del 40%. ¿Se pagó o está pagado? No. Por cuanto no puede ser afecta al 40%. ¿Me siguen, por favor? Y del inciso segundo, que si este es el inciso segundo, este sí es pleno, por cuanto este es el artículo 21, inciso 2, ¿ya? Por cuanto la multa, si ustedes suman, es la sumatoria que está acá. ¿Me siguen, por favor? Es la que está acá. Poco común, se puede dar, sí, pero es poco común, ¿ya? Porque todos los gastos no identificables normalmente tienen un pago asociado. Puede ser que algunos no tengan un pago asociado, sí, por el interno de tributariamente que hayan reconocido una factura y le hayan dado el acuse recibo o no el acuse recibo y no identifican de qué es el gasto. ¿Me siguen, por favor? Por cuanto la empresa lo pagó, no lo debe. ¿Y por qué lo debe? Porque no lo identifica, no saben de qué se trata ese pago, de ese gasto. ¿Ya?
incentivo, que está acá, está más lleno los 15 millones de acá, por cuanto la norma en la razonabilidad dice que este desembolso no fue real, sino que fue un beneficio tributario que hay que reponerlo en forma positiva en la razonabilidad, que son los 15 millones 228 208. Y se repone ahí. Ahí. Ya, y aquí viene a este ejercicio le faltó el enunciado completo, hay notas explicativas que me faltó el enunciado. Fíjense en esta, por favor. En ese valor. ¿Todos han posesionado sus teclados en ese valor? Ese tiene que ver con el cliente tributario. ¿Se acuerdan que había un cliente tributario? Voy a colocarlo. Vamos a ir al análisis primero del capital, del método del activo. ¿Se acuerdan que teníamos acá un cliente tributario? Entre ese cliente y este cliente, ¿cierto? Hay una diferencia, y dentro de esas diferencias, deja ver si te lo dicen acá, pero se produce una diferencia de ejemplo, no está. No está. Porque ahí te dice el gasto, déjame de la ley. La ley si está. Tenemos los clientes, pero es a través de la ley número 9. Ya, les voy a conseguir el enunciado, pero voy a explicar esto porque se produce. En el cliente había un tema de IFRS y un tema tributario que te daba una diferencia, y esa diferencia hacía que ese cliente se tenía que tomar en cuenta por el método del activo. Y atención, por favor, y vayan aprendiendo. Cuando tú no logras conciliar el método del activo, fíjense por favor, acá. Este método del activo, tú determinaste ese capital, y lo voy a colocar acá al lado del otro, fíjense por favor. Se produce una diferencia, lo voy a colocar acá, fíjense por favor. Voy a hacer la sumatoria y la resta. Hagan ustedes también, fíjense por favor con la partida de acá. Positivo más positivo más positivo más los 3 millones, negativo, que serían los 8 millones, negativo, que serían los 11 millones 159, déjenme ver, positivo, más los 15 millones, ya, hasta ahí. Y voy a sacar la diferencia. Fíjense por favor. En tributaria, damas y caballeros, si ustedes no logran conciliar significa que el monto del método del activo y el método, entre comillas, de la racionalidad te tiene que dar el mismo. Para hacer la cuadratura, tú puedes deducir o agregar las partidas. ¿Me siguen, por favor? ¿Por qué se da
ese tema, netamente por el asunto tributario, cuando tú sacas la renta líquida, no lo logras conciliar. Por cuanto estas dos líneas de acá, damas y caballeros, para ustedes son importantes para hacer la cuadratura. Eso sí, damas y caballeros, no les puede dar montos, un ejemplo de 5 millones, de 3 millones, de 2 millones, sino que tienen que ser montos razonables. ¿Me siguen, por favor? Razonables del tema. Y es por eso, a esto primero le falta el enunciado, y el enunciado ahí te sale, entre comillas, por qué se produce esta diferencia entre la incobrabilidad, entre lo que se aplicó por RIF número 9 y lo que se aplicó, entre comillas, por provisión dada este monto ahora. Pero no tengo el enunciado propiamente tal. Pero para que se den cuenta que la razonabilidad, si a ti no te da el mismo monto que tú tienes del método del activo, utilizas estas dos partidas para poder conciliar y llegar al monto, en este caso del método del activo. Oiga, profesor, entonces usted me está diciendo que tributariamente el método del activo prevalece sobre el método de la razonabilidad. Sí. Sí, pero solamente para conciliarlo, porque al final, ¿tú cuál vas a declarar ante el servicio por interno? ¿Entiendes? Ante el servicio por interno el que tú presentas es la razonabilidad. ¿Sí, Sandra? Aquí los inventarios no se toman en cuenta la razonabilidad. ¿De qué? ¿Los inventarios no se toman en cuenta? ¿Aquí? No. ¿No? No, ¿por qué? Porque aquí lo único que se toma en cuenta es que es lo que te repercute a patrimonio. Entonces, no todas las cuentas se involucran, solamente ciertas cuentas. ¿Ya? Y si tú te das cuenta y vas analizando, mira, fíjate las partidas acá. Y como la personalidad teníamos en el inventario teníamos una merma. Sí, pero fíjate, si tú vas leyendo, Sandra, fíjate, si tú vas leyendo partida a partida, son todas cuentas de resultados que te afectan directamente al patrimonio, que te lo puede aumentar o te lo pueden disminuir. En cambio, de lo que tú estás hablando sobre el activo, no directamente del patrimonio. Y eso es lo que cuesta, entre comillas, visualizar el tema. Profe. Ya la básica ahí. Me comprometo de conseguirle el enunciado de esto. ¿Ya? El enunciado, porque tiene un enunciado de ejercicio, en caso. Yo le traje la pauta. Si se dan cuenta, decía pauta, pero lo decía en el enunciado. Salían pequeños detalles, pero falta. Profe. ¿Sí? ¿Y cómo sé si cuando hay que agregar eso, otras partidas de deducir? ¿Cómo voy a saber? ¿Cómo voy a saber cuándo hay que agregar otras partidas de deducir? No te va a dar el mismo resultado. Cuando tú comparas el método del activo con el de la racionalidad, y si no te da el mismo valor, va a depender si tienes más o menos. En este caso, las partidas te daban más, por cuánto tenías que deducir los 300 y tanto. Pero supongamos que la sumatoria te diera menos, tienes que agregar. A nosotros nos pasó eso en el ¿Ya? final, nos pasó eso porque el profesor no había borrado la tabla, sino que había conservado la tabla, pero no borró los datos. Y nosotros no podíamos hacer el PT de impuesto a la renta, nos daba, la racionalidad nos daba una diferencia de 12 millones. Y nosotros quedamos como que, ¿por qué no está esa diferencia si lo tenemos bien? Al final, hablamos con el profe de aquí, y nos decían, chiquillos, no que hablen con el profe que hace el rato. Porque yo les puedo ayudar, pero hablen con él, porque si son compañeros que tienen el mismo error, ya no vendría siendo el error de ustedes, sino que vendría siendo el error del profesor. Y claro, porque era el error del profesor, nosotros
2 horas antes de que presentara el EP. Ya, pero no te dio el antecedente. Él se había equivocado, en el antecedente no salía nada. Y el profe dijo, no, yo me equivoqué, y nos dijo que al final la nacionalidad no iba, que no iba en el EP. Y nosotros quedamos como que era América. ¿Qué? Damas y caballeros, Era América la que hablan por favor. ¿Qué materia? Ah, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, sí lo murió. ¿Cuál? Hablan por favor este archivo. Ahora normal. Oye, a mí no me sale la nota muy Que dice ejercicio de corrección monetaria de sentencias nacionales. No se ve. Sí, se apagó y hay algo que está aquí. Dejen ver. Y yo no sé si será de conexión. Ahí sí. Voy a posicionar desde el año 2021. Dejen ver. Ya, dejen ver que sea él. Ya, vamos nivelando conocimiento de lo que yo les prometí y tengo que cumplir la promesa. Primero, damas y caballeros, en el tema de corrección monetaria de existencia, lo van a vivir en carne propia para portafolio y títulos, los que siguen con, podría decirse, con auditoría, que tienen varios ramos que le van a pasar esto. Primero, nivel de volteo. Existen dos tipos de mercadería. La mercadería que se compran acá en territorio nacional, por cuanto se le llama mercaderías nacionales, y la mercadería extranjera, que son las importaciones que yo traigo de fuera y que le interno al país. ¿Me siguen, por favor? Y ambas son tratadas totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque las mercaderías nacionales son tratadas con la corrección monetaria que nosotros conocemos con el cuadrito, ¿cierto?, del IPC y todo lo demás. Y las mercaderías internacionales son a través del valor del dólar. Eso es lo primero. Vamos a partir con las mercaderías nacionales, que es lo más típico. Existen tres formas de tratar la corrección monetaria y ustedes lo están viendo en su pantalla. La primera dice que si tú compras en el segundo semestre mercaderías nacionales, tú debes elegir el valor más alto de esas mercaderías. Voy a poner el ejemplo. En el mes de julio compré zapatos a 20.000. En el mes de septiembre compré los mismos pares de zapatos, pero a 22.000. Y en el mes de noviembre, que se acerca Navidad, los compré a 21.500. ¿Cuál de todos estos valores es el más alto? El del mes de septiembre, que fueron 22.000 pesos. ¿Me siguen, por favor? Por cuanto la norma me dice que yo debo elegir el valor más alto y lo tengo que multiplicar por la existencia que me dan en los tarjeteros y lo comparo con lo que yo tengo contablemente. Pero fíjense cómo cambia si yo compro en el primer semestre. ¿Qué significa, profesor, comprar en el primer semestre? Que yo puedo comprar en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio y comprar. Lo mismo, compro zapatos. Compro en febrero a 23.000 pesos el par de zapatos. En abril lo compro a 21.000 y en el mes de junio lo compro a 22.500.
¿Cuál fue el valor más alto que yo compré? En el mes de febrero, que fueron a 23.000. Pero ¿qué me dice la norma? Que ese valor más alto que yo escojo, ¿qué es lo que le tengo que aplicar? La corrección monetaria semestral. ¿Ya? Semestral. Y luego me dice que hay otra forma. ¿Qué pasa si yo traigo mercadería del año anterior? Me dice que le debo aplicar la corrección monetaria del capital inicial. Eso es lo que vamos a aprender ahora. ¿Ya? Aplicar. Vamos, acá están los indicadores, lo mismo que yo les dije, ahí que nos sale explicado al servicio costo interno. Y nos vamos a esta mercadería nacional. ¿Ya? Fíjense por favor y vamos a comparar, que esto es la realidad. Ya, vamos viendo. Cristian, ¿qué tipo de producto es? ¿Cómo? Ya, ¿cómo? Todos lo ubican, en las piezas, ¿cierto? En los dormitorios. Y te dicen que es mercadería nacional porque te lo dicen paréntesis nacional. Señores, no se fijen en la salida, fíjense solamente en la entrada, solamente en la entrada. Voy a borrar acá. ¿Dónde está el borrador? Acá. Ustedes lo tienen, pero vamos a hacerlo visualmente también en la pizarra para que se den cuenta que es así. Fíjense, primero analizamos las compras. Fíjense por favor. Cuando te dice, y por favor tomen atención, que es el primero del 2021, esta mercadería viene del año anterior, es como el saldo inicial, ¿ya? El saldo inicial. Luego, yo tengo en abril y tengo en el mes de junio. ¿Cuál sería el precio más alto adquirido? ¿Y por qué no, profe, los 55? Porque vienen del año anterior. ¿Me sigue, por favor? Vienen del año anterior. Por cuanto, como fue comprado en junio, sería del primer semestre. Y del primer semestre, el reajuste es un 4,3. Comprobemos. De acuerdo al servicio cotizado. Ahí está. ¿Cuánto te dice que es? Un 4,3. Entonces se supone que este va a sufrir un alza de un 4,3%. ¿Ya? De un 4,3%. Y aquí está el cálculo. Fíjense por favor, los 52.000, yo le aplico el 4,3, me va a dar 2.236 y me va a dar el costo de reposición actualizado. ¿Esto cómo se llama? Costo de reposición. Así se llama en el lenguaje tributario. ¿Ya? Ustedes le dicen mercadería corregida o mercadería con corrección monetaria, pero el verdadero nombre tributario sería el costo de reposición. Y este costo de reposición individual, ojo, porque es el precio individual, que está acá, los 54,236, yo me tengo que ir al término del año o al término, vendieron el 2 de agosto y les quedó una existencia de 230 unidades. ¿Me siguen por favor? Y esto que lo que
nos cuesta a los alumnos identificar cómo interpretar y cómo trabajar con el tarjetero de existencia. Recuerden que esto se lo enseñaron en NIC 2, ¿cierto? Los famosos tarjeteros, FIFO y PMP, en este caso se está aplicando el PMP, por cuanto este saldo está en unidades y este saldo está en pesos. ¿Me siguen, por favor? Unidades en pesos. Por cuanto yo multiplico eso, y el costo de reposición total de esta mercadería equivale a 12.474.000, que es la multiplicación de ambas cosas, 280. ¿Me siguen, por favor? Eso es lo que. Y este valor, ¿con qué lo comparo? Con la contabilidad. Por cuanto en la contabilidad financiera me dice que el saldo en peso, está ahí, son 11.996.000, fíjense por favor, 846. Por cuanto la diferencia que me dé sería la corrección monetaria. Por cuanto la corrección monetaria que me dio, ¿de cuánto fue? De 477.434. Señores, yo quiero que ustedes capaciten en esto. Imagínense las empresas que tienen cientos y miles de existencias. Me digan, por favor, aquellos contadores que no hacen esto, ¿repercutirá en la utilidad tributable del cliente? Sí. Estamos hablando de un valor no muy alto, de no mucha existencia, que les quedó 230, estamos hablando de algo bien aterrizado, pero imagínate y multiplícalo por cientos, por miles de productos. O sea, estamos hablando de que te puede repercutir en bastantes millones de pesos en el resultado, y el servicio lo toma como una evasión de impuestos, el impuesto a la renta, así que uno hace bien este asunto de la corrección monetaria. Por cuanto alguien tiene una duda cómo se llegó al valor, yo encuentro que está bastante claro lo que les puse como ejercicio para que puedan entender cómo se aplica la corrección monetaria. ¿Alguna duda para seguir? ¿No? Paola. Sandra, ¿qué es lo que son ahora? Camas americanas. ¿Alguien sabe qué es lo que es una cama americana? Esto es dividido. Con la base dividida. Sí. ¿Base dividida? Exacto. Señores, de nuevo, lo mismo, fíjense solamente en las entradas. Por eso yo no le quise colocar los valores de las ventas, ¿ya? Solamente de las entradas. Porque los tarjeteros, los alumnos, siempre ven el valor de la venta, y en un tarjetero no se ve el valor de venta. ¿Ustedes sabían eso? ¿Qué valor de venta no va en los tarjeteros? Solamente va el costo histórico, va, entre comillas, como te ingresó el tema. Aún más, damas y caballeros, yo podría colocar esto y podría añadir el flete y el seguro, y se integra el costo de venta anterior. También existe, ojo, voy a traer un tarjetero cuando de acuerdo a la IFRS de la NIC 2, tú incorporas el flete y el seguro de la mercadería, te aumenta el valor. Ya, pero vamos a ver. Vamos acá, fíjate, tenemos compra en julio, en agosto y en noviembre. ¿Cuál es el valor más alto? Julio. Exacto, que sería 200. Para que no se confunda. El valor más alto sería 105. Fíjense el saldo que queda al final del mes, ¿cuánto queda?
110. ¿Por cuánto lo multiplicamos por 110? Pero no se le aplica corrección monetaria por factor. Solamente dice que cuando por el segundo semestre se tiene que elegir el valor más alto. No se le aplica corrección. Solamente el valor más alto. Por cuanto, si yo multiplico esos dos, me da 11.550.000 pesos y lo comparo con la contabilidad que está arriba, que son los 11 millones. Fíjense lo que tengo en mi contabilidad: 424. 902. Y la diferencia corresponde a la corrección monetaria. ¿Me sigue, por favor? A la corrección monetaria. Por cuanto aquí, ¿qué es lo que se escogió? El valor más alto. Y finalmente, tenemos la existencia que viene del periodo anterior. Fíjense, la apertura, es decir, ¿tuvieron compra durante el año? No. ¿Tuvieron venta? Sí. ¿Tuvieron venta en abril? ¿Cierto? En septiembre. ¿Por cuánto les quedó un saldo de 22.690, 909? ¿Y qué es lo que se le tiene que aplicar? La corrección monetaria del capital inicial, 6,7. Fíjense, por favor, vamos al servicio. Ahí está, 6, fíjense, es lo mismo que si yo diera esta tabla, está más aquí abajo. Si dan cuenta, de enero a diciembre está el capital inicial en un 6,7, ahí te dicen que el capital inicial es un 6,7. Ya, un 6,7. Por cuanto este es más fácil, entonces al saldo le aplico un 6,7 y la diferencia o el mismo porcentaje, que yo lo puedo sacar de las dos formas, y de las dos formas me da el 1.530.691, que sería la aplicación solamente de la corrección monetaria. Yo encuentro que la materia está bien hasta hoy día. Puede confundir en algunas cosas. Si se dan cuenta, cada día se coloca más negro esto. Ese viene del año anterior, esa, ¿no? Sí. Entonces es más fácil. Se le agrega el porcentaje que tiene la mercadería. Es mucho más fácil de ningún crédito. Puede pasar lista y vamos a ver al tiro el agregado del punto de la prueba para aquellos que fueron, ¿cierto?, al evento del auditorio. Porque se lo he vivido y nuestro jefe anda afuera, nuestro director de carrera anda afuera de Santiago. Voy a hacer asistencia primero y ahí vemos las notas antes que pase el tiempo. La próxima sesión yo creo que ustedes van a trabajar en el laboratorio y van a hacer una guía de razonabilidad para prepararme para la prueba y voy a pasar impuestos adicionales, ¿ya? Impuestos soportados en el extranjero.